Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Un agradecimiento a la Comisión Directiva del Consejo de Graduados en Trabajo Social. Bueno, en realidad, como yo siempre digo, más allá de la cuestión de tener la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, después uno tiene que tratar de demostrar de alguna manera que valió la pena haber sido convocado. Así que no les garantizo que se van a conforme, pero sí que voy a hacer el esfuerzo para tratar de que así sea. El año pasado hicimos un desarrollo bastante intensivo de todo lo que es abuso sexual infantil y violencias contra la niñez, algunas cosas también de violencia contra la mujer. Y este año vamos a completar algunas cosas que quedaron sin desarrollar, pero habida cuenta de que suponíamos que iba a venir gente que no había venido el año pasado, de cualquier manera la temática va a tener una apertura y cierre en el día de hoy, es decir, aunque no hayan estado el año pasado, la cuestión va a estar clara. Y en realidad decidí tomar dos temas que me parece que son bastante esenciales y que hacen a la necesidad de reflexionar desde la práctica, sea cual fuere la profesión que cada uno de ustedes desempeña, que tiene que ver con las violencias contra la niñez, en la niñez, desde la niñez, referida a un ámbito específico como es la cuestión de la escuela. Vamos a hacer un encuadre lo más preciso posible acerca del bullying. Vamos a tratar de sacarlo de esta cuestión de que se ha puesto de moda, tratar de saber por qué se puso de moda una cuestión que hace tantos años que venimos viendo que se desarrolla. Y en la segunda parte trataremos de hablar un poco de abuso sexual infantil y sobre todo de algunas técnicas que se utilizan para tratar de desacreditar la palabra de los niños, tal como el síndrome de alienación parental, el discurso inculcado, con la fantasía de co-construcción de diálogo entre madre y niño o entre padre y niño para perjudicar al otro progenitor. Vamos a tratar de meternos con fundamento en esos temas, ¿no? Porque sobre todo quienes de vez en cuando tenemos que andar por el lado de la justicia, conversando con jueces, fiscales, abogados, etc., no podemos ir con desparpajo a decir, por ejemplo, los niños no mienten, cuando en realidad todos tenemos experiencia de que los niños mienten. Entonces, ojo, que no es que siempre mienten, digo que mienten. Entonces, nuestra tarea es tratar de demostrar por qué decimos que el síndrome de alienación parental es una falsa construcción que apunta a descalificar la palabra de los niños y cómo se hace para determinar cuando hay un discurso veraz o no. Una cosa es poder admitir que un niño miente y otra cosa es partir desde el vamos de una desconfianza hacia la palabra del niño y una descalificación de la misma, ¿no? Esto es un tema bastante común, sobre todo entre quienes transitan tribunales. Punto 1 sería eso. Y la otra cuestión, como Graciela había planteado trabajar el tema de las representaciones sociales, yo escribí un artículo muy cortito
hace un tiempito que habla de violencias, sin embargo habla de violencia, de representaciones sociales, y que me pareció que encuadraba de alguna manera todos los temas que hoy nos planteamos trabajar. Así que si ustedes me permiten, yo se los voy a leer, y en todo caso después en el debate del cierre lo charlamos un poquito, si hay cosas que agregar a lo que se cargue. Lo que les quiero además contar es que cualquiera de los materiales que yo pude haber escrito, libros, artículos, etc., están todos en mi página web, todos a disposición de quien quiera bajarlos, si no tienen que ir a comprar ningún libro, es sencillamente van a entrar a jorgegaraventa.com.ar y van a encontrar alrededor de 200 artículos que fui escribiendo en estos años y que son de mi autoría, pero en realidad son de producción colectiva porque tienen que ver con situaciones como esta. Bueno, les voy a leer el articulito que se llama De ángeles y porteros, radiografías medio populares. Comprender que los delitos, por más extremos que sean, son cometidos por personas que esta sociedad produce, abre las posibilidades reales de penas justas, reeducación carcelaria y adecuada reinserción social. Lo otro sigue siendo una lapidación legal a lo diferente. Ángeles Rawson era una adolescente, 16 años, alegre, estudiosa, querible, amiguísima de todo el mundo. Desapareció una mañana para reaparecer al día siguiente muerta, maniatada y embolsada entre medio de la basura de la ciudad. Las características de la víctima no permitieron el clásico entretenimiento de buscar en los pliegues de sus debilidades la razón de su final. Jorge Mancheri era el portero soñado, bonachón, amable, dispuesto, confiable, tanto que hasta el fiscal que investiga la muerte de la muchacha lo tuvo como ayudante en los primeros tramos de la investigación. Fue precisamente él quien alertó. Esa es Ángeles, cuando los investigadores miraban los videos de una cámara de seguridad. Sergio Patosky, el padrastro, tiene algunos rasgos, actitudes y reacciones que lo presumen violento. Verborrágico, de discurso incorrecto y según trascendió con antecedentes de violencia de género. Para más datos, sospechoso, junto a su compañera, de ser afecto a la práctica swinger. Nada más es necesario para la justicia popular. El asesino es el padrastro. No se necesita saber más. Con estos antecedentes, la suerte estaba echada. Un fiscal que no hace del prejuicio una herramienta de trabajo, prefirió seguir investigando todas las opciones posibles. Y su pericia para interrogar, más la imputable culpa del portero, develó un asesino incómodo para el saber popular. Es ese mentado saber popular el que sigue sin convencerse de lo que las evidencias le enrotman. El asesino es el menos asesino de los asesinos, pero obtuso, el clamor no se rinde. Le plantaron las pruebas, lo culpan para tapar a alguien del poder. Fue el padrastro y algo ayudó. La gente, ese indefinible popular, acusa a los medios de esa morbosidad informativa que a su vez no deja de consumir ávidamente. Un diario con la foto en la tapa del cuerpo del adolescente entre la basura se agotó en horas. No bastaba con verlo en el kiosco, había que tenerlo en casa. Los medios amarillos no inventan el amarillismo del lector, sino que recalan en él. Es un ida y vuelta, pero esa prensa existe porque ha descubierto un público consumidor de excrescencias informativas. En todo caso, la mecha está en ambos lados. Pero ¿por qué es tan incómodo para muchas personas que el portero sea el asesino? Porque confronta a cada quien con la posibilidad de hacerlo. Porque no es un monstruo que habilita la proyección que nos exime de responsabilidad.
no es un degenerado del cual diferenciarnos, no es un enfermo mental. Era un gran trabajador, un hombre de familia, un ciudadano pacífico, un encargado siempre dispuesto, un vecino solidario. ¿Ustedes o yo? O sea, estos individuos, como decimos siempre, son productos sociales, y que lo sean no significa que toda la sociedad lo sea, pero sí que potencialmente puede serlo, ya que estos son parte indivisible de la misma. Una víctima a la que no se le encuentran puntos oscuros pese a tanto esfuerzo. Un asesino que transcurrió su vida en la normalidad social nos pone nerviosos. Al diferente se lo excluye, se lo elimina, se lo aparta, se lo repudia. Un asesino así se lleva puesto algo de nosotros. Algunos respiran tranquilos. Parece que un mail anónimo a la fiscalía y la declaración de una vecina nos cuentan que este hombre solía acosar verbalmente a algunas mujeres. Menos mal. Bueno, este articulito me parece que resume de alguna manera varias cuestiones de la violencia, la dificultad de la sociedad para hacerse cargo de que estas personas son individuos sociales, que algo tiene que ver con que esto ocurra. 40.000 desaparecidos o 30.000 o 7.000, como le gusta decir a Reato ahora, no se concilian con la indiferencia social, no se concilian, con la indiferencia social. Me parece que es toda la violencia. Y yo les diría otro datito. Si tienen ganas, entren en YouTube, busquen a la murga Agarrate Catalina y busquen una canción sobre la violencia, que es, se llama así, Violencia, ¿no? Y es una canción que hace una radiografía impecable de lo que es la violencia. Y como dicen algunas malas palabras, en la presentación el locutor maravilloso termina diciendo, les pido disculpas por las palabras, pero ustedes sabrán comprender que estamos hablando de violencias. Y yo digo siempre algo parecido. No decimos cosas lindas, pero por esta cuestión de que estamos hablando precisamente de violencias. Cuando hablamos de violencia en la escuela, hace unos años había escrito un articulito que se llamaba Violencia en la escuela y violencia en la escuela. Fue para un seminario internacional que había organizado la Universidad Católica. Y lo que yo planteaba en aquel momento, que la violencia actual de la escuela, indudable, presente, innegable, la violencia de los chicos, la violencia entre los chicos, no se puede entender si no se entiende un poco la historia de la escuela y la historia de la violencia en la escuela, la historia de la violencia de la escuela. Una cosa no justifica la otra. Yo digo que hay que ver en qué olla se cocinó el guiso. Porque a veces cuando reaccionamos es un poco tarde. La escuela hoy, digamos, creo que está en crisis como todas las instituciones sociales. Por esto no les aporto nada nuevo. Pero me parece que está en crisis con sus actores, conductores principales en crisis y en crisis vocacional. Es decir, hoy tenemos docentes desganados, sobreexigidos, con sobreabundancia de tareas, donde en algunos ratos libres pueden hacer docencia, pero después tienen que hacer un montón de tareas concomitantes a la docencia que tal vez no permiten desarrollar aquello de lo que tanto
cuando se habló de la formación. Y ahí aparece una cuestión en relación a lo que decía Graciela cuando hablaba de la ocupación plena, ¿no? Porque también en la docencia no solo hay ocupación plena, sino que hoy hay escasez de docentes, sobre todo a nivel de las escuelas primarias, ¿no? Y el tema es que, como a veces la ocupación plena puede ser motivo de felicidad, pero a veces ocupación plena y calidad de la ocupación están lejos de ser sinónimos. Yo creo que la escuela no ha logrado todavía sacudirse algunos esquemas autoritarios que tienen que ver con el origen de la educación, y en situaciones tan extremas como las que hoy se vive, a veces sobrevive más una añoranza autoritaria que un proceso de revisión de lo actuado hasta ahora, más allá de que es una de las profesiones a las que hay que reconocerle que la transformación surgió de su propio seno, porque si hay alguien que ha cuestionado las cuestiones autoritarias de la escuela, han sido los mismos docentes. Es decir, desde el mismo cuerpo docente han surgido transformaciones importantes. Y la escuela entonces está en una encrucijada donde debe decidir si se plantea como reproductora de violencia o como un lugar de aprendizaje de la convivencia. Y yo iba a decir de la tolerancia. La tolerancia creo que es una muy mala palabra que hay que tratar de ir reemplazando nada, porque la cuestión de la tolerancia, la palabra misma incluye la cuestión de que no estoy aceptando la diferencia, me estoy bancando, que es diferente, ¿no? Y la escuela hoy se encuentra con esta cuestión del bullying en sus expresiones más extremas, ¿no? Y por ahí acá es interesante que podamos plantearnos cómo concebimos a la escuela. La escuela, por lo menos cuando yo hablo de escuela, no hablo de directivos y de docentes. Hablo de directivos, docentes, alumnos y familia. Creo que la escuela es eso, la comunidad educativa. De lo contrario, como decíamos en el artículo anterior de Ángeles Rawson, estamos poniendo la cosa afuera. Porque yo les quería decir, chicas, que como nos hemos confundido un poco con los horarios, ustedes avísenme cuando tienen que hacer el corte, ¿sí? Bueno, total, tenemos cuerda para rato con estos temas. Cuando hablamos de bullying, para que quede claro además de que estamos hablando de actitudes agresivas sin motivo, o por lo menos sin motivo aparente, de un alumno, de un grupo de alumnos hacia otros. Agresión que causa dolor, angustia, y que generalmente se da en situaciones de desigualdad. Si hablamos de que es lo esencial en el bullying, además de la agresión en sí misma, es esta cuestión del desequilibrio de poder. Si hay bullying es porque hay desequilibrio de poder entre dos personas, entre dos grupos, entre un grupo y una persona. Esta situación, tal vez más que otras, nos permite ver con claridad
lo que son los actores de las situaciones de violencia, es decir, los integrantes de la situación de violencia. Estamos hablando de los autores de la violencia, estamos hablando de los blancos de esa violencia y estamos hablando de los testigos de esa violencia. Este esquema básico, elemental, sobre todo quienes hacen trabajo de campo, que creo que son la mayoría, es importante que lo tengan. Yo sé que es elemental, pero a su vez es fundamental, por eso lo recalco, ¿no? Porque me parece que con estos tres términos se puede, y la interacción entre ellos, la forma en que interactúan estos tres componentes, permite tener bastante claro cualquier situación de violencia, independientemente incluso de la que estamos viendo. La gente de ASAPME, que es una asociación de lucha contra la violencia infantil de Capital Federal, que tiene integrantes de todo el país. Hay una psiquiatra de Río Gallegos, que es integrante de ASAPME, cuyos trabajos le recomiendo, que es la doctora Claudia Rubens. Es una persona que ha escrito pocos trabajos, pero de excelencia sobre abuso sexual infantil y sobre todo consecuencias en los adultos. Acaba de publicar recién un último artículo que, si no lo subieron, estará a punto de subirlo a la página de ASAPME. Claudia es realmente recomendable, es una chica que sabe y sabe mucho. ¿Y a qué iba con esto? Iba a que decían que era muy difícil encontrar palabras encontrar una palabra en castellano que pueda ser sinónimo concreto de bullying. Pero hay una serie de palabras que yo se las voy a ir leyendo, porque me parece que son las palabras que realmente convocan esta situación, aunque no encontremos una traducción exacta. Y ustedes saben que las palabras determinan, configuran, que las palabras suelen ser acción, suelen ser objetos, suelen ser... son lo que son palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sobrenombres, porque el bullying no es solamente una agresión física. Hay chicos que son hostilizados, ridiculizados, maltratados constantemente, sencillamente con el uso de un sobrenombre, que a veces erróneamente una mirada adulta le hace gracia, porque probablemente no alcanza a entender lo que es el sufrimiento de los niños. Porque una cuestión que creo que necesitamos subrayar es que cuando trabajamos con niños, quienes hemos visto a un niño sufrir, no nos olvidamos nunca más, porque el sufrimiento de niños tan atroz, tan extremo, tan visceral. Pero los adultos no siempre lo notamos, y no siempre lo notamos, no necesariamente por insensibilidad. Tal vez nos remite a nuestro propio sufrimiento de niños, y entonces utilizamos ese mecanismo de no ver lo obvio, de desmentir aquello que está ocurriendo al lado nuestro. Por eso se nos escapa tanto la angustia de los chicos, y a veces intervenimos cuando sea tarde.
Si tienen oportunidad, en Internet hay mucho trabajo escrito, serio, hay mucho trabajo que no tiene validez, pero hay mucho trabajo serio sobre el tema de la masacre de Carmen de Patagones. Ahí tienen un caso extremo de cómo una situación puede llevar a un desenlace de esta naturaleza. Después se logró el objetivo social, es decir, el chico pasó a ser un monstruo, pasó a ser un loquito, que había sido un loquito toda la vida, la familia era una familia extraña, etc. Tal vez todas esas cosas eran ciertas, pero de lo que se habló realmente demasiado poco fue de esta cuestión de un chico que venía dando señales desde muy pequeño y nadie lo había escuchado, ni la familia, ni la escuela, ni nadie, y los compañeros que sí habían captado este sufrimiento extremo, esta cosa de reclamo tan extraño de este chico cuyo nombre no recuerdo, utilizaron muchísimas veces para ridiculizarlo. Y no estoy hablando de culpables, porque en todo caso sí es responsable, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, a lo que me refería es a esta cuestión de que siempre hay signos de esta situación. Y en este momento quiero hacer una cuestión de fundamento, diría yo. Yo tengo formación psicoanalítica, mi trabajo fundamental es desde el psicoanálisis, mi herramienta de escucha es desde el psicoanálisis. Tomo herramientas de otras teorías, de otras técnicas, porque estoy convencido que ningún abordaje tiene, así como ninguna disciplina, tampoco ningún abordaje tiene la sumatoria del saber acerca de ninguna situación, ¿no? Pero lo que iba con esto es, el psicoanálisis mal entendido ha tenido una mala prensa hacia el concepto de víctima. Y en realidad, si trabajamos con violencia, si trabajamos con situaciones de violencia, no con violencia, sino con situaciones de violencia, es fundamental tener en claro que existen víctimas y victimarios. Esta situación tiene que estar clara, porque si no, no se entendería, por ejemplo, un femicidio. Si uno no toma el concepto de víctima en su esencia, entonces la mujer que es asesinada sencillamente porque se encaprichó y se quedó al lado del tipo hasta que la mató. Me parece que se pierde todo lo que ocurrió en el camino, que es aquello que le impidió a ella correrse de esos lugares que fatalmente le iban a llevar a la muerte, y que le impidió a la sociedad responder adecuadamente a los pedidos de ayuda extremos, ¿no? Si se entiende que existen víctimas y que existen victimarios, se puede lograr entender cómo funciona la relación entre la víctima y el victimario. Pero además, cuando estamos hablando de situaciones de violencia contra la niñez y de situaciones de violencia como esta en las escuelas, es fundamental entender que existen víctimas, porque el trabajo esencial e inmediato tiene que apuntar a la protección de la víctima. En una segunda lectura, los victimarios niños también son víctimas, en una segunda lectura. Y hay que trabajar sobre eso. Pero en principio el primer trabajo fundamental es poder